Buenos días, familia. Buen domingo. Esperando que estén teniendo un buen fin de semana. Y que hoy, sin importar todas las situaciones que puedan venir, siga siendo mejor que ayer. Y sabiendo que mañana va a ser mejor que hoy. Desde el jueves he querido prepararles un video. Me quedé muy preocupado porque entiendo que no expliqué bien el tema. El concepto de dejar de pedir. Y lo que entiendo que no hice fue preparar el trasfondo correctamente. Cuando miramos las situaciones e intentamos entender cosas del pasado, si no entendemos el trasfondo, no entendemos realmente las acciones. Y me gustaría de nuevo explicar un poquito. Cuando niños, cuando nacemos, necesitamos de nuestros padres, de nuestra familia, para que nos ayuden a vivir, nos ayuden a sobrevivir. Y que mientras vayamos creciendo, nos vayan preparando, nos vayan enseñando, pues para prepararnos hacia el futuro. Pero durante todo ese tiempo, somos dependientes de ellos. Sea bueno o sea malo, hayan sido buenos padres, buenos vecinos, malos vecinos, buenos maestros, malos maestros. Pero entonces vamos creciendo y llega el momento en que tenemos que empezar a hacer una transición en la que ya no podemos seguir dependiendo de nuestros padres, de nuestros maestros, de los vecinos, de nuestra pareja. Y tenemos que empezar no solamente a asumir una responsabilidad personal, sino que en el momento en que deseamos lograr cosas, ya no puede venir papi y mami, ya no puede venir tu abuela, no puede venir tu abuelo, no puede venir nadie más sencillamente a suplirte y arreglarte las cosas que te hacen falta. Pero hay personas que no hacen esa transición. Encima de eso, en muchos países, entonces nos convertimos en dependientes del gobierno, donde esperamos que el gobierno sea responsable de mantenernos, que el gobierno sea responsable de educarnos, que el gobierno sea responsable de nuestra casa, que el gobierno sea responsable de la luz, que el gobierno sea responsable del agua, que el gobierno sea responsable de los teléfonos. Y no es así. Realmente para mí es bien importante de que entendamos que llega un momento, y esto empieza en la adolescencia, donde nosotros tenemos que empezar a asumir la responsabilidad por bañarnos. Ya papi y mami no pueden estar detrás de nosotros. Y quizás no hacer lo que yo hacía, que me metía debajo de la ducha y abría un paraguas nada más para que cayera el agua y la gente pensara que yo me estaba bañando. Pero que entendamos que la responsabilidad también de las tareas, de educarnos, de aprender es de nosotros. Y ya cuando llegamos a una edad, y esto depende mucho en la familia, depende mucho de la cultura, tú tienes que hacerte responsable y dejar de pedir. Dejar de esperar que papi y mami tienen que ser responsables por pagarte la universidad. Dejar de pensar que otras personas tienen que venir, que tu hermana, tu hermano, a hacerte la tarea. Y por eso la gente se gradúa y se gradúa a empujones. Y quizás montado en las espaldas de otras personas, quienes les estaban haciendo todo. Y después de un momento empiezan a llegar a un trabajo donde se les exige un nivel de producción, donde se les exige un nivel de desempeño. Y no lo pueden hacer porque nunca lo han hecho.
Y por eso también entramos a relaciones y entramos y creamos relaciones tóxicas. Y con esto quiero decir, las relaciones tóxicas en la mayoría de los casos no son solamente por una persona. Tienen que haber dos personas. Y no solamente uno es el abusado. Pero al principio, en la mayoría de los casos, muchas de esas cosas que empezaron, la segunda persona los permitió. Y lo peor es que hay momentos hasta que lo auspició. Y a eso me refiero de dejar de mendigar. ¿Quieres educarte? ¿Tus papás no los pueden hacer? Déjame decirte que la República Dominicana tiene excelentes universidades. La Universidad Autónoma es excelente y a pesar de los problemas políticos y las huelgas y todo lo demás, el nivel de sus profesores es de lo mejor que existe en el Caribe. Lo que tienes que pagar de carrera cuando eres un ciudadano es mínimo. Pero ese mínimo tienes que hacer un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo para poder llegar a la universidad. Tienes que hacer un esfuerzo para conseguir parte de la literatura, que muchas de esas cosas se consiguen en el internet. Tienes que hacer un esfuerzo para sentarte a ir a trabajar y llegar de noche a estudiar. Sencillamente queremos que las cosas sigan siendo como antes. ¿Quieres una buena carrera? Vas a tener que pagar un precio. ¿Quieres mejorar tu cuerpo? Tienes que pagar un precio. Y no es económico. Es un esfuerzo de cambiar la forma en que comes, cambiar la forma en que haces ejercicios, cambiar el tiempo, organizarte de una manera, dejar de pensar que es todo discoteca, dejar de pensar que es todo el colmadón, porque ninguna de esas cosas ni cambian tu futuro, ni cambian tu cuerpo, ni mejoran tu mente. Y tienes que pensar que en el momento en que entras a una relación, tienes que tener cuidado. Tienes que no solamente enamorarte de lo que está por fuera, sino conocer lo que está por dentro. Y si encuentras cosas de eso que está por dentro, que no es lo que tú esperabas, que no es lo que tú buscabas, aprender a recoger tus cosas y en paz, en tranquilidad, levantarte y cambiar y empezar nuevamente. Y de ese proceso yo te puedo hablar en mi vida personal y lo voy a discutir y lo voy a compartir más adelante. Pero a esto me refiero. Es tiempo de que tú dejes de esperar que es tu pareja quien tiene que suplirte. Es tiempo que tú dejes de esperar que son tus padres que tienen que suplirte. Es tiempo nuevamente que tienes que esperar que es el gobierno que tiene que suplirte. ¿Quieres hacer cosas? Pues cambia. Y la parte financiera, hay cosas que tienes que intercambiarlas por otras para poderlo hacer, para poder ahorrar. Les dije, en la mayoría de las cosas que me enviaron, casi todo el mundo decía ahorrar. Pero ahorrar ¿cuánto? ¿Cuánto necesitas? Si no sabes, si no has hecho el cálculo, si no has preguntado, no vas a saber cuánto tienes que ahorrar. Pues ahora, ¿sabes lo que tienes que ahorrar? Ahora, ¿cuánto estás produciendo? ¿Cuánto puedes ahorrar de eso para poder llegar a esa meta? Y si no, ¿cuánto más tienes que producir para llegar a esas cosas? Deja de esperar. Deja de esperar que tiene que llegar alguien para que te entregue. Y déjame decirte, mientras más logres, más van a llegar a ti los inversionistas, más van a llegar a ti las personas que están dispuestas a invertir. Pero mientras te vean sentado, sentada, esperando por otra persona, nadie va a hacer nada. Ni papi ni mami. Así que tú puedes. Yo sé que tú puedes. Y lo que necesitas es ayuda organizándote. La parte económica yo no te la puedo dar. Pero la parte estructural, la parte de cómo crearlo, de cómo hacerlo, yo sí te puedo enseñar. Sigue con nosotros y lo vas a aprender. Que tengas un hermoso resto del día y vamos a seguirnos preparando para mañana. Los espero ver.